¿Qué es el síndrome de bata blanca? El síndrome de bata blanca también puede ser conocido como hipertensión de la bata blanca o efecto de la bata, y es un síndrome que se ha estudiado mucho en cardiología. Los cardiólogos lo definen como condición clínica en la que la tensión o presión arterial aumentan cuando la persona está en una consulta médica. Para poder diagnosticarse, debe haber una diferencia de 20/10 entre la tensión arterial que se mide en consulta y la que se mide fuera del centro médico. ¿Qué causa el EBV? El EBV podría considerarse como una respuesta de estrés agudo. En otras palabras, la persona afectada experimenta una reacción psicológica exagerada cuando tiene que ir al médico. Se sabe que es una reacción psicológica, entre otras cosas, porque no es que el médico haga mal la medida o que el tensiómetro falle, sino que es una reacción que tiene la persona afectada cuando se enfrenta al médico en cuestión. En cuanto a las causas, hay diferentes teorías y se han hecho diversas investigaciones que han tenido como objetivo comparar a personas con hipertensión crónica con aquellas personas que tienen EBV en diferentes aspectos como niveles de ansiedad, características de personalidad, etc. Sin embargo, según Amigo 1994, lo único que parece tener sentido es que la EBV es una respuesta psicofisiológica específica que se produce en un contexto en el que se hace la medida de la tensión arterial, por lo que podría ser una respuesta condicionada. Por su parte, Alcalá 2007 destaca que es una respuesta que se produce por tener que estar en un contexto incómodo, un hospital o una consulta médica. Esta reacción es una respuesta neuroendocrina que se produce por la presencia de un estrés agudo. Es más, menciona que la adrenalina y la noradrenalina que se generan en ese momento generan consecuencias a nivel cardíaco. En resumen, se trata de una reacción psicológica a algo que podemos considerar como una amenaza. Otros autores también lo relacionan con una fobia específica a los médicos o entornos sanitarios por malas experiencias previas. ¿Qué consecuencias tiene? Las consecuencias que puede tener este fenómeno son muchas y pueden llegar a ser muy graves. Como hemos comentado, se produce sobre todo en personas jóvenes. Esto puede llegar a hacer que personas jóvenes que no tienen hipertensión arterial sean consideradas hipertensas y en consecuencia tomen medicación de manera crónica. En otras palabras, personas jóvenes que no son hipertensas son medicadas como si lo fueran. Esto podría llegar a hacer que la tensión de estas personas bajase demasiado y que tuvieran otros efectos secundarios asociados a la toma de otros medicamentos, como por ejemplo deshidratación, calambres musculares, problemas cardíacos, etc. Pautas para gestionar el síndrome de la bata blanca. Como hemos comentado, la hipertensión de bata blanca es una respuesta de estrés agudo que se produce ante un contexto médico, por lo que estaría bien seguir alguna de las siguientes pautas con el objetivo de controlar la reacción de estrés que se puede llegar a producir. Intenta ir acompañado a la consulta. De esta manera se reducirán las anticipaciones o pensamientos obsesivos relacionados con el momento. Si vas acompañado, no tendrás tanto tiempo para estar a solas con los pensamientos.
Intenta controlar tu pensamiento. Busca actividades distractoras para hacer los momentos antes de tener que acudir al médico. La reestructuración cognitiva y las autoinstrucciones podrían ser un gran aliado. Técnicas de relajación. Estaría bien que practicaras alguna técnica de relajación, como por ejemplo, imaginación de escenas relajantes, relajación de Jacobson antes de salir de casa, etc. Técnicas de respiración. Para ese preciso momento en el que estás en la sala de espera o incluso ya estás dentro de la consulta, te recomendamos que practiques alguna técnica de respiración, como por ejemplo, técnica de respiración 4-7-8. Consiste en coger aire durante 4 segundos, mantenerlo durante 7 y expulsarlo durante 8. De esta manera conseguirás controlar la respiración. A nivel médico, con el objetivo de reducir los falsos positivos, estaría bien que si se sospecha de hipertensión arterial, se realizasen diferentes medidas y por diferentes personas. Por ejemplo, se podría realizar la monitorización en el domicilio a través de tensiómetros electrónicos o la toma de la tensión por profesionales sanitarios que no sean médicos. Conclusiones. Es importante tener en cuenta que aquellas personas que tienen síndrome de bata blanca podrían ser diagnosticadas como hipertensas, por lo que en muchas ocasiones podrían llegar a tomar medicación que quizás no necesitan. Por ello, es de gran relevancia realizar una evaluación exhaustiva y tener en cuenta los sesgos o variables psicológicas a la hora de determinar si una persona tiene la tensión alta o no. Si eres una persona afectada por este síndrome, te recomendamos que realices técnicas que tengan como objetivo controlar la ansiedad. Si siguiendo las pautas anteriores no logras controlar el EBV, te recomendamos que acudas a un profesional de la salud mental para que pueda evaluar tu caso y ofrecerte técnicas adecuadas a tus necesidades.